ya no atraviesa los campos. Tampoco se oye el fragor de esa mole impresionante, movida por el vapor. Solo queda en la memoria el silbato de los trenes, vacío de pasajeros, silenciosos los andenes. El Expreso Pehuenche. Un viaje a la cordillera Maulina. Desde mediados del siglo XIX, y por más de un siglo, el ferrocarril se constituyó en el eje fundamental del comercio, el transporte y las comunicaciones en Chile. Paralelamente a la terminación de la línea troncal entre Valparaíso y Puerto Montt, el auge salitrero permitió al Estado tender una serie de ramales que llevaron el desarrollo a diversas aldeas y caseríos hasta entonces aislados. En 1894, bajo la presidencia de Jorge Montt, surgió el primer proyecto para un ferrocarril entre la ciudad de Talca y el fondo cordillerano El Colorado, que se denominó Ferrocarril de Talca al Oriente. Su objetivo era dar fácil y económico transporte a las personas, productos e insumos agrícolas provenientes de la vasta zona ubicada al oriente de la capital provincial, entre los ríos Maule y Lircay. Surge la necesidad de exportar y de sacar material agrario y material producción agrícola hacia los grandes puertos del país, y la mejor vía era el ferrocarril. Por lo tanto, en el 1894 se presenta ante el Ministerio de Obras Públicas, presentan el proyecto de ferrocarril Talca-Mariposas en un principio. Se habló de muchas ideas, pero en un principio era Talca-Mariposas. Tenemos la hacienda Mariposas, que era una de las haciendas más productivas también de la región. Y además ya estaba en ciernes la idea de la creación de un sanatorio para enfermos de tuberculosis. La tuberculosis fue una enfermedad que asoló el mundo y Chile no estaba exento. Y San Clemente se prestaba a las condiciones de altura, de acuerdo a las características que en ese tiempo se creía que eran los ambientes que curaban la tuberculosis. Sin embargo, aquella primera iniciativa de construcción presentada al gobierno por el ingeniero Santiago Sotomayor fue descartada por su elevado costo. Se optó entonces por impulsar un tren de trocha angosta, reducir a 6 el número de estaciones proyectadas, todas ellas de madera, y establecer como terminal provisorio la estación de San Clemente. Así, el 20 de junio de 1900, una comisión designada al efecto por el Ministerio de Industria y de Obras Públicas recibía las primeras propuestas para la construcción del ramal. El 5 de octubre de ese año se admitían a concurso las iniciativas de Eduardo Rodríguez Vergara, de Alfredo Vergara, de Enrique Strelov y compañía, y la de Tomás Jacobsen y compañía. Oferta esta última que sería adjudicada por ser la más económica. Este ferrocarril fue uno de los más baratos que ha construido el Estado aquí en nuestro país. Costó alrededor de 414.000 pesos oro en el año 1900, por ser una línea prácticamente con muy poca gradiente y obras de arte. Y el otro ramal barato fue el de Paraná a Cauquenes, pero este fue el más barato que se ha construido. Por ejemplo, vamos a hacer una singular comparación. El ramal de Constitución tiene una serie de puentes, tiene una serie de cortes, terraplenes, etcétera, cosas que para acá no, porque para acá es una planicie. No hay
no hay infraestructura grande que pueda hacer un corte grande, un cerro, en fin, todo esto. Entonces por eso es que es más barato, solamente hay escaso movimiento de tierra, es todo plano para allá, simplemente, y después buscando el valle. Entonces esa es la razón que fue mucho más barato, y el avance también se demoraron muy poco. Constitución acá fueron muchos más años, claro que son muchos más kilómetros, pero de todas maneras solamente el puente de Banco Arena costó 880.000 pesos oro, y este ferrocarril acá completo costó 414. Y luego empiezan estos trabajos que fueron 2 años extremadamente complejos, porque hubo temblores, hubo una peste, en Talca hubo una peste de gripe tremenda. Los trabajadores se recambiaron, hubo un recambio de ingeniero a cargo del proyecto, por lo tanto se demoró. Y la idea era que en enero de 1902 llegara el ferrocarril acá a San Clemente. No fue así, pero tenemos que estaba toda la gente tan esperanzada, inclusive habían mandado cartas de queja al Ministerio de Obras Públicas por el retraso de la llegada del ferrocarril a San Clemente. Habían habido tantas dificultades que el 8 de octubre de 1902, logran y hacen una recepción de materiales y hacen la primera ceremonia pública en que participó la comunidad. Por lo tanto, el primer movimiento social que surge en torno al ferrocarril lo ubicamos el 8 de octubre de 1902, donde la comunidad percibe que ya es hora de que se inaugure, porque ya había llegado una locomotora de prueba y un carro de mano que se llamaban volandas. Y en ese contexto se inaugura para San Clemente el 8 de octubre y marca octubre, un mes muy especial, dado que en esa época, posteriormente, se va a lograr una síntesis con el 18 de septiembre y se transforma en el 18 chico. Llegado el año 1903, los constructores ya habían obtenido del gobierno sucesivas prórrogas de plazo de entrega y no se avisoraba el término cabal del trazado. El cúmulo de inconvenientes y postergaciones provocaba gran inquietud entre los habitantes del sector, quienes a comienzos de 1903 solicitaron formalmente al municipio de San Clemente protestar de los retrasos continuos con que se procedía en la ejecución del ferrocarril e interponer su influencia ante el Supremo Gobierno para la pronta terminación de las obras. Finalmente, el 26 de octubre de aquel mismo año, se reunió la Comisión de Recepción de Obras compuesta por el intendente de Talca, Valentín del Campo, el inspector general de los ferrocarriles, Carlos Herman, y el jefe de subsección de ferrocarriles en construcción de obras públicas, Asensio Astorquiza. El 6 de noviembre de 1903 se firmó el acta de recepción del ferrocarril, así como de sus 6 estaciones. Para ellos fue un evento sociocultural enorme, impactante, porque significó una revolución no solamente económica en el sector, sino que también significó un impacto social y psicológico importante para unos campesinos que eran analfabetos, básicamente, estos jornaleros, estos labriegos, que vieron ver cómo venía avanzando esta locomotora, humeando, con un gran sonido que hacía temblar la tierra. Por lo tanto, para ellos era un tema, más que novedoso, era un tema revolucionario en aquella época.
El tren comprendía coches de primera, segunda y tercera clase, vagones de carga y un vagón fudre. La comisión receptora, si bien dio por aprobada la obra, certificó que el tendido del ferrocarril carecía de aguadas, instalaciones telegráficas, semafóricas, tornamesas, discos de distancia y postes kilométricos. Algunos de los puntos de detención son: Estación Talca. Marcaba el inicio de la ruta ascendente del ferrocarril. Se ubicaba, al igual que la estación troncal, a 107 metros de altura sobre el nivel del mar. El punto de partida del ramal era la puerta sur de la estación, al costado este del andén principal. Aquí en Talca, en la línea actualmente la número 3, ahí estaba el andén del ramal, donde salía hacia San Clemente, que tengo a mi derecha. Y circuló, digamos, primeramente todo con locomotoras a vapor, tipo H, tipo T, tipo R, coches de primera, coches de segunda, carros de carga. Después en los itinerarios ya figura que el tren es mixto. Mixto significa que el tren llevaba carros de carga y pasajeros a la vez, habiendo dos salidas en el día, en la tarde y en la mañana, ida y vuelta. La línea corría hacia el norte, junto a la calle 11 Oriente. Pasada la 2 Norte, giraba hacia el oriente y, describiendo una parábola de 350 metros del camino a San Clemente, continuaba su recorrido en forma paralela. El tren recorría 3 kilómetros hasta el primer paradero por un terreno parejo y sin esteros. Estación Club Hípico. Se ubicaba dentro del entonces departamento de Talca, a 3 kilómetros al noreste de la ciudad y a 122 metros de altura sobre el nivel del mar. Dicho lugar es hoy un extenso sector habitacional, y frente a él se ubican las dependencias de la Universidad Católica del Maule. No perduran vestigios de su antiguo destino. Estación Huilquilemu. Estaba ubicada a 8 kilómetros de Talca y a 101 metros de altitud, frente al caserío del mismo nombre, que a la sazón poseía 3.500 habitantes. El punto de embarque servía a la fábrica de ladrillos de Moisés Méndez, al fundo Huilquilemu de 350 hectáreas regadas y 25 de viñedos, y a varios otros pequeños propietarios, principalmente productores de trigo, cebada y maíz. Estación Mercedes. Ubicada en el kilómetro 10 del ramal, a 150 metros de altura sobre el nivel del mar. Beneficiaba, entre otros predios, a los fundos La Victoria y Los Pocillos, de Andrés Bacaro, en cuyas tierras se asentó esta parada. Su estructura consiste en pies derechos de roble y un revestimiento de madera tinglada de pino oregón de origen norteamericano. Posee una techumbre de 2 aguas, que genera en ambos costados del edificio corredores cubiertos. A fines del siglo XIX se producían en la zona atendida por la estación trigo, papas y un volumen de 20.000 litros de vino al año, cantidad superior al del resto de las estaciones reunidas. Bueno, esta es una zona eminentemente agrícola, donde básicamente se producía en grandes extensiones de tierra cereales por una parte, lenteja, poroto, garbanzo, producciones de trigo en gran abundancia, más alguna hortaliza.
verdura, más que hacienda, y ahí está la diferencia, son estancias ganaderas las que de alguna manera comprometían y eran el motor económico de la zona a nivel local. Los vagabundos que posteriormente se transformaron en estos gañanes, en estos peones, en estos jornaleros, que fueron proletarizados por este estanciero, eran los que de alguna manera cuidaban estas extensiones de vacuno en gran cantidad. En 2010, la estación Mercedes fue declarada monumento histórico y sometida a reparaciones. Hoy se destina a usos comunitarios. Estación Aurora. Se emplazaba en el kilómetro 14 del ramal, a 147 metros de altitud y a 6 kilómetros al noroeste de la estación de San Clemente. Tomó su nombre del fundo colindante por su costado sur. Servía a la mencionada hacienda, así como a los fundos Flor del Llano, Los Litres, San Agustín, San Camilo y Santa Elena, entre otros. Estación de San Clemente. Al inaugurarse en el kilómetro 20 del ramal, a 207 metros de altitud, San Clemente era una aldea con cerca de 4.000 habitantes, que contaba con registro civil, servicio de correos y escuelas públicas. A partir de entonces, y por más de medio siglo, la estación de ferrocarriles sería el punto de interés esencial en el desarrollo de la vida económica y social de esta comuna. La producción transportada desde este poblado, surgido en torno a la parroquia San Clemente, Entre Ríos, consistía principalmente en trigo, cuya producción a fines del siglo XIX era de 61.600 quintales al año, solo superada por la estación Mariposas. El ferrocarril servía en esta área a pequeños propietarios, a José Arturo Vergara, a Manuel Vergara, a los Salcedo y a los fundos principales de Peumo Negro, San Javier, Llano Clodomiro Silva, San Pedro y Estrella, entre otros. El itinerario desde San Clemente tomaba varias horas, pues a la baja velocidad del tren se sumaban las maniobras para el embarque del convoy. Con la espontaneidad que daba la costumbre, un pasajero echaba entonces mano al acordeón o a la guitarra, mientras otros principiaban con voces y palmas los sones de alguna cueca o tonada campesina. A poco andar, entre canastos de verduras, sacos de grano y el cacareo de las aves de corral, se instalaba un ambiente de alegría campestre que tornaba el recorrido cotidiano de la locomotora por el medio de las verdes chacras en un auténtico paseo familiar. En vista de los beneficios sociales y económicos que la estela civilizadora del ferrocarril dejaba en cada aldea y fundo que alcanzaba, se impuso la idea de extender la línea a otras localidades de la precordillera maulina, incorporándose en el año 1928 4 nuevas detenciones al ramal: Bramadero, Perkin, La Higuera y Mariposas. Estación de Mariposas. Era la última estación del ramal. Se ubicaba en el kilómetro 35,4 de la capital regional. Beneficiaba principalmente al fundo Mariposas, actualmente conocido como Corralones. Este latifundio, que contaba entonces con 1.200 hectáreas de terreno regado, 60 de viñedos y 15 de bosques, era propiedad de Samuel González Julio,
diputado desde 1903 por Talca, Curepto y Lontué, e integrante hasta 1919 de la Comisión de Agricultura, Industria y Ferrocarriles. A medida que crecía el tráfico de mercancías entre las estaciones de Talca y Perquín, las estaciones La Higuera y Mariposas exhibían un modesto movimiento. Fue por ello que en 1948, junto con desmantelar las vías situadas al oriente de Perquín, la empresa de ferrocarriles del Estado ensanchó la trocha restante a 1,67 m para permitir el ingreso directo de los vagones a la vía troncal, evitando el engorroso proceso de transbordo. Después de esta zona muy agrícola le dio mucho más auge al ferrocarril y se vieron en la obligación de extender la vía hasta la localidad de Mariposas, 14 kilómetros más al oriente, incrementándose el servicio de carga ostensiblemente, siempre de trocha a 1 metro, locomotoras a vapor. Esto llevó a Ferrocarriles posteriormente de que pensara en ensanchar la trocha y uniformarla al ferrocarril central, cosa que se hizo, pero se levantó la vía de Perquín a Mariposa, porque el movimiento estaba de Perquín hacia abajo más. Así que por lo tanto el ferrocarril definitivo fue después del año 48 desde Talca hasta Perquín, existiendo ahí un triángulo de inversión para las locomotoras y todo el cuento. Se redujo así el recorrido del tren, que desde entonces sería conocido como el ramal a Perquín o tren conejero, por el gran número de cazadores que descendía con sus presas arracimadas hacia los mercados de Talca. La silueta del convoy del Oriente se recortaría sobre el valle precordillerano hasta que la pavimentación del camino de Talca a Perquín y la masificación del transporte en buses y camiones comenzase a marcar su ocaso. A contar de la década de 1970, la mole del ferrocarril, cansina y humeante, debió rendirse, como lo hiciera siglos antes el ancestral Pehuenche, frente al avance de la civilización. La empresa de ferrocarriles del Estado finalizó el desguace del último tramo del ramal en 1984.